Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast y cómo estás y realmente cómo andas. Soy Maureen Terán y estoy diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de una década. Y créanme, si alguien sabe lo que es verse bien por fuera y sentirse de la chingada a veces por dentro, soy yo. En este podcast vamos a tener invitados que te da por un buen viaje de introspección, donde los sentimientos y las emociones son el componente perfecto, o a veces hasta imperfecto, para una vida más consciente. ¿Qué hay más allá del simple? Me siento bien. Vamos a averiguar. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pues el día de hoy invité a una amiga para platicar sobre estos temas de empatía, de conocerla un poco más, porque realmente no la conozco mucho. Y a ver, vamos a este viaje con Lorena Jordán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Maureen, gracias por la invitación y a tu audiencia también. Y yo feliz de participar en cualquier conversación que ayude a esta parte de vivir desde un punto más dichoso y más transparente, ¿no? Sí, claro. Oye, y ahorita me acabas de decir que bien, gracias. Pero atrás de un bien yo siempre he dicho que hay una historia. ¿Cómo andas? ¿Cómo te has sentido el día de hoy, en este inicio de mes o en lo que llevamos del año? Claro, sí, tienes toda la razón, o sea, eso coincido contigo y lo hemos platicado brevemente, estamos muy automatizados a ese bien, gracias, ¿no? Y pues sí, la mayoría de las veces, pues yo creo que lo hacemos en primera como un síntoma de protección, o sea, como para decir, antes de que me cuestiones más, bien, gracias, ¿no? Uh-huh. Yo así contestándote, pues sí es como una gama bastante interesante de sentimientos y emociones. Para mí en lo personal, pues es que empiezo mes cumpleañero. ¿Cuándo cumples años? El 14 de marzo. ¿Y para ti es importante tu cumpleaños? No, fíjate que ahí tengo una situación. Tengo que confesar que tengo una poquita de resistencia a eso de envejecer. Okay. Entonces, para mí sí es como una serie de emociones y me genera este trauma social de ¿qué estoy logrando? Ya se pasó un año, ¿en qué momento? Entonces sí es un mes desde que empieza, estoy como, ¿y qué logré? Y viene otro, y me empieza a dar honestamente un poquito de ansiedad, ¿no? Y eso, ahorita, preguntándome cómo me siento, pues me empieza a generar un poco de, yo no sé si es crisis de la edad o qué. O sea, espérate, aguanta. O sea, ahorita quiero decir que te empiezas a cuestionar qué es lo que has hecho en un año, uh-huh. ¿no? O sea, como un año de que me estoy convirtiendo, no me gusta decir más vieja, pero pues es un año más fíjate yo cómo lo veo. Yo es un año de nacer, claro, no de hacerme más vieja. Uh-huh. O sea, ese año, o sea, es un año nuevo en donde ¿a qué me estoy dando la oportunidad de vivir? No lo que ya hice, porque pues ya lo que ya hice ya es historia, pero por lo que veo tú no, o sea, es como tú dices, en la madre no, o sea, me estoy haciendo un año y estoy dejando de vivir un año más, o sea... Sí, ahora que lo mencionas, sí, creo que mezclo un poco tu visión con la visión que, pues desafortunadamente me inculcaron, o sea, mi madre, de hecho, ya nos pidió desde hace varios años que por favor no la celebremos, ni le mencionemos su cumpleaños. Y, o sea, creo que tengo una mezcla entre la rebeldía a la visión que ella tiene de no avanzar, de tener que ir como cumpliendo, ¿no? Como cumpliendo con la idea de a los 30 tengo que tener esto, a los 40 esto, y bueno, ya me voy a meter en otros temas, pero yo sí crecí y he como luchado un poquito por hacer mi propio camino porque crecí cumpliendo esos milestones, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, por la educación, tanto en mi escuela como demás, para mí era inconcebible cumplir 30 años y no estar casada. Okay. O sea, eran esas cosas que aparte, o sea, yo me considero muy rebelde, pero no me las podía quitar. O sea, era inconcebible. Y pues sí. ¿Y si te casaste? Sí, a los 29, así, rayando. ¿Y tú en el fondo te querías casar o cómo andabas en esa decisión que tomaste? No, honestamente, o sea, a mí, o sea, en esa época yo creo que yo estaba muy, muy necesitada de esa aprobación y de un acompañamiento y yo no lo estaba obteniendo en mi familia. Porque a los 25 mi papá falleció y para mí honestamente sí representaba esa figura de apoyo, de pilar, de sostén, a pesar de las cualidades que tiene cualquier papá y que ya a ver si podemos platicar un poquito más de eso, porque sí yo creo que de ahí heredé un poco
de lo que yo ahorita considero desestabilidad emocional, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, mi papá era mi pilar. Entonces yo creo que me casé, pues sí, con el cliché de sustituir esa figura y de dejar de estar sola y de dejar de picar piedra y de hacer familia, ¿no? En ese sentido. Pero si me lo preguntas a la distancia, pues fue una boda súper apresurada. Este chico tenía 6 meses de que éramos novios cuando me dio el anillo. Entonces, pues bueno, así para no entrar en el chisme y la triste historia de la Rosa de Guadalupe y respondiéndote, no. Ok, entonces básicamente eso yo no lo sabía, fíjate que tu papá ya falleció cuando tú tienes 25 años y justo dices que a los 29 te casas y es como esta manera de sustituir ese pilar paternal que tenías. Y te casas y duras casada, según yo, un buen rato, ¿no? 6 años. 6 años. ¿Y cómo andabas cuando estabas casada? ¿Cómo te sentías? Ay, buena pregunta. Fíjate que sí, efectivamente, yo creo que sí logré mi principal objetivo de estabilidad. En ese sentido, sí, incluso la verdad a la fecha le agradezco que me haya brindado pues ese espacio, ¿no? De poder estar cómoda, segura, tranquila, y honestamente sí me brindó un espacio en el que me permití colapsar. Yo antes de estar con mi exmarido, pues como que no me había permitido ni tener un duelo con mi papá, porque pues yo ya desde mucho antes yo me salía a los 21 de mi casa, entonces yo ya era independiente económicamente, entonces no me permitía como parar, y el entrar a este matrimonio me permitió eso, ¿no? Entonces, siendo bien honesta, o sea, los primeros años, o sea, fue muy cómodo, pero para él yo creo que haber sido también difícil, porque ahí sí me permití llorar, deprimirme, empecé pues obviamente un proceso que he tenido a lo largo de mi vida de acompañamiento de diferentes terapias y demás, pero ahí, o sea, cómo me sentí, primero tranquila, luego me permití colapsar, y ya después, siendo bien honesta, que fue uno de los principales motivos por los que me divorcié, me empecé a aburrir. O sea, si me preguntas cómo me sentía, fue deprimida, bien, emocionada, aburrida. ¿Eres una persona que te aburres muy rápidamente? Sí, sobre todo cuando siento, yo creo que esa ansiedad de no tener como esas metas intermedias, los famosos milestones, o sea, cuando empiezo a ver algo muy plano en mi vida, me empiezo a frustrar, y eso me pasó en este matrimonio. O sea, yo siempre digo que podía tirar una línea de mis 29 a mis 70 y era lo mismo. O sea, era una rutina sí muy cómoda, porque la verdad es que es una persona muy complaciente, muy amable. Nadie me cree que en 6 años no discutimos una vez, pero es cierto, nunca discutimos. Entonces, Ay, ni siquiera por la pasta de dientes. No, te lo juro, es que todo era como, oye, no me gusta esto. Ah, ok. De la otra persona. ¿De los dos? De los dos. Yo soy alguien que evita el conflicto, o sea, de por sí como que, o sea, porque, y lo evito hasta cierto punto también porque sé que puedo llegar a ser muy hiriente, y eso lo aprendí pues a la mala, sobre todo en la relación con mi mamá. Ajá. Soy alguien que tiende a acumular, la típica olla express, y cuando explotaba de una forma muy, muy hiriente. Entonces, después de un tiempo dije, en la vida quiero volver a ser así, y como que me fui al otro extremo. ¿Y hasta la fecha eres así? O sea, de que puedes explotar y dar donde más le duele. Ya no. O sea, sí, pero yo creo que lo canalicé ya un poco más en mi identidad, que descubrí que también está muy basada en el humor. O sea, sí tengo que ser honesta que soy un poco bully, okay. Pero ya ahorita lo aprecio, o sea, lo aprecio porque lo hago no desde el herir, sino desde el divertirme, desde el decir cosas que a veces siento que a veces tenemos mucho tabú, ¿no? De decir, oye, pues esto no está bien, esto no te queda bien, o traes el moco afuera, ya sabes, esos comentarios. Entonces creo que ahorita lo volteo un poco más hacia el humor. Yo creo, allá me dirán mis conocidos, que no soy hiriente porque ya lo hago desde otro punto, ¿no? Ya lo hago desde un punto en el que ya incluso ya reconoces que a la que quería herir era a mí, ¿no? O sea, con la que estaba enojada toda mi adolescencia y demás, pues sí, lo desfogué en la relación con mi madre, pero en realidad estaba enojada yo, ¿no? En general. Entonces, ahorita que dices que ya lo eres desde diferente manera, eres como carrillera. Definitivamente, sí. Ok, esto que acabas de decir de que justamente tu esposo sustituyó tu figura paterna, yo creo que hay muchas mujeres allá afuera que hacen eso. O sea, independientemente si
si la figura paterna esté con vida o que esté con muerte, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a todas estas mujeres que nos están escuchando? Porque sí, a veces hay de dos sopas cuando te casas con una figura masculina, ¿no? Y es totalmente todo lo que es mi papá, quiero que sea mi pareja. Uh-huh. O se casan totalmente con algo contrario, que es contrario a la figura paterna que es su papá. Yo les encantaría compartirles mi experiencia, pero pues yo soy gay, entonces no trato de justificar la figura paterna. Pero tú que lo viviste, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que nos están viendo de si es válido o no, o saben que vayan a terapia? Porque sí, yo conozco a muchas amigas que se casan y dicen, no, pues es que mi papá está, y la sobreprotegen, y el marido no del ancho de esa figura paterna que tienen. Uh-huh. O está la otra parte. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas que nos están escuchando? Claro, pues yo creo que lo generalizaría un poco más y no solo a ellas. O sea, yo en mi experiencia sí me di cuenta que todas estas situaciones, porque pues no fue nada más mi matrimonio, también la relación con mi mamá, otras decisiones subsecuentes y demás, yo en mi experiencia las he relacionado a la falta de autoconocimiento que tengo y tenía más profunda de mí misma, ¿no? O sea, entonces el consejo, y por eso digo que lo generalizo no solo a esta situación del matrimonio, es como sí irnos empujando un poco más hacia ese autoconocimiento, porque parece muy sencillo y ahorita hay muchas herramientas que hace el FODA de ti misma y que conoce tus fortalezas y demás. Y, o sea, creo que hasta cierto punto está bien, pero la realidad, y es que me pasa todavía a la fecha, me da pánico verme a mí misma, ¿no? O sea, como reconocer qué soy, quién soy, cómo soy y todo esto. ¿Y por qué te digo este consejo general? Porque en medida en que no sepamos quiénes somos, no te puedes relacionar. Entonces te relacionas desde una fachada, desde una máscara, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. O sea, yo me relacionaba desde una máscara en la que yo quería cumplir socialmente con casarme, desde una máscara en la que yo creía que quería un hogar celular y demás, pero, o sea, en realidad empezarme a conocer, empezarme a entender, dije, claro que no, o sea, esto no es mío, esto es de mi mamá, esto no es mío, esto es social, esto no es mío, esto es de mis amigos, esto no es mío, esto es mi ego, ¿no? De querer cumplir, ¿no? Y que me vieran con cierta identidad. Entonces, pues el consejo es ese, o sea, como animarnos más a autoconocernos, y obviamente en ese sentido para mí ha sido mucho más fácil ese proceso cuando ha sido acompañado, ¿no? O sea, ya sea de un terapeuta, de un coach, etcétera, porque me empujan. O sea, si no, la verdad es que yo muy fácil entro en zona de confort y prefiero como complicarme con otras cosas que el simplemente ir para adentro, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. Y también yo creo que nunca vas a tener como eso, no es un proceso de ya terminado, pero es un proceso constante, pero sí creo que cuando tienes esa claridad de decir, ok, ya soy yo la que está tomando la decisión y la que desde este punto de claridad decido compartir mi vida contigo, ¿no? Ese es el consejo que les daría, tener de menos esa claridad y si es posible con un apoyo profesional de decidir por qué quiero estar contigo, ¿no? Esa pregunta creo que a todo mundo que estamos en pareja, ya seas casada o no, es muy buena. ¿Por qué quiero estar contigo? Okay. ¿Y tú por qué quieres estar en pareja? Buena pregunta. De hecho, justamente la verdad es que me he dado un tiempo porque honestamente sí fue un proceso bastante doloroso, tanto el divorcio como lo que vino después y demás. Y pues ya podría decir que llevo un par de años prácticamente sola. Y justamente ahorita que lo mencionas, llevo unos meses justo cuestionándome eso, ¿no? Si me estoy protegiendo de no compartir y de ese dolor y de no volver a caer en eso, o si verdaderamente esto es lo que ahorita deseo, ¿no? O sea, si quiero o no compartir. Y yo creo que, o sea, en lo personal,
hay una parte que es muy humana, ¿no? Que es muy de necesidades, ahora sí que muy Maslow, de qué quiero satisfacer, que es esa comunidad, ese compartir, ¿no? Y claro que tengo momentos que digo, ay, esto estaría padrísimo con una pareja, con el contacto físico, con el beso, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte que yo justamente en esa congruencia que estoy tratando de tener a esta altura de mi vida, digo, no tengo claridad para ahorita compartir, al menos en ese nivel de cercanía o de profundidad con alguien, ¿no? Porque aún que justamente lo ato con mi frustración del cumpleaños y mi crisis de la edad y demás, justamente ahorita estoy ¿y qué quiero hacer? ¿Y cómo quiero que sea mi día a día? Que para mí eso es algo súper importante. Yo de unos años para acá, mi principal prioridad no son las grandes metas, es cómo es mi día a día. Por ejemplo, si mi oficina me queda lejos, yo me mudo. O sea, para mí es más importante ese día a día de cómo me despierto, cómo sufro o no sufro el tráfico, cómo me hago mi cafecito, ¿no? Entonces, pues siendo bien honesta, ahorita no lo he resuelto como decir, ok, y en ese día a día, ¿cómo entra una persona con la que honestamente pueda sumarle a su vida, él o ella a la mía, y compartir desde esa claridad? No lo tengo. Ok, creo que eso es como... Es bien valiente decirlo, porque creo que así como estás tú, seguramente mucha gente que nos está escuchando allá afuera está igual, ¿no? O sea, y el decir que es mi día a día, después de tener esta parte en tu mentalidad de que a los 20 tengo que cumplir esto, a los 30 tengo que lograr esto, a los 40 tengo que lograr esto. No llegamos a los 50, estamos en el camino de... Pero es bien importante hacernos esas introspecciones y aparte también aceptarnos de decir, hoy hay una frase que a mí me gusta mucho, es atrévete a no gustar a los demás. Y creo que tú estás rompiendo como que mucho esa parte el 14 de marzo es tu cumpleaños, dices, ¿no? Al llegar ahí. ¿Cómo le diría, cómo andaba la Lorena de los 20 años? ¿Quieres decir tu edad o no? Sí, tengo 42. Ok, estamos de la camada. La Lorena de 20 años a la Lorena de ahorita que va a cumplir 42 años. ¿Cómo andabas a los 20 y cómo andas al día de hoy? Híjoles, gran pregunta, porque la verdad es que hay veces que me parece como vidas paralelas, siendo bien honesta. O sea, hay veces que digo, ¿de verdad yo viví eso? O sea, a veces que sí lo cuento y digo, ay, tu capítulo de La Rosa de Guadalupe, o sea, si fui yo, te caí, o sea, no, es un cambio radical y a la vez no. O sea, a la vez yo creo que justamente a mis 20s, pues yo justo tenía mucho enojo, mucha rebeldía, tanto de lo que yo creí que fue una infancia injusta, y por supuesto, de la pérdida de mi papá, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que más ha cambiado de esa Lore de 20 años es que ya no estoy enojada. O sea, porque ya he empezado a ir más hacia adentro y decir, a ver, o sea, esto sí es mío, esto es auténtico. De hecho, una de las personas que más me ha apoyado en este proceso es una coach que se llama Bere Corral, le mando un saludo. Y ella, pues, aparte de tener formación en diferentes prácticas, me dijo una de las frases más importantes que sigue en un post-it en mi espejo, que me dijo, escribe, ¿quién es Lore cuando se permite ser Lore? O sea, ¿quién soy yo cuando me permito ser yo? Y esa frase, o sea, es algo que todos los días digo, ¿y estoy siendo yo? O sea, ¿cómo es, no? Lo conecto con tu pregunta porque vas descubriendo que esa Lorena de 25, de 30, o sea, es la misma, ¿no? Nada más con diferentes máscaras, y mi máscara de los 20 fue miedo. Mi máscara de los 30 fue víctima. Y ahorita, por eso también te digo que no estoy segura si estoy ya en un espacio para compartir sobre todo en términos de pareja, porque ahorita apenas empiezo a sentir que soy yo. O sea, que ya no es ni me rebelo, ni me hago víctima, sino, a ver, ¿quién soy yo? Y es un proceso pues muy cliché, como de cascarón de cebollas, de capitas, de irte quitando y de decir, híjoles, ¿por qué hago esto? ¿Y por qué me dedico a esto? ¿Y por qué digo esto? Y es como irle quitando, y es doloroso porque generas una identidad, ¿no? O sea, de cómo, ahorita tú lo decías, no había escuchado esa frase, de o sea, permítete que no gustes. Y a mí eso me cuesta muchísimo, porque era mi forma de compensar tanto a mi familia
como hacia afuera el intentar pues ser esa monedita de oro, ¿no? O sea, ser la del cuadro de honor, ser la de acá, ser la que tal. Entonces, ahorita sí me cuesta mucho trabajo. De hecho, ahorita me dices, ¿cómo te sientes? Ayer, una persona, me enteré, ya sabes, el chisme, que una persona me llamó oportunista. Y yo así de... ¿Cómo se le ocurre? No, sí, y para mí, o sea, aunque lo digo y después lo tomo de ahí, o sea, porque lo tomas también de donde viene y entiendes y demás, pero sí tengo que aceptar que es algo que dices, ¿cómo te sientes? Y sientes el estómago y decir, pero si yo soy la que todos quieren, aman y adoran, o sea, yo. La que siempre está bien. Sí, la que siempre está ahí, la que hace las bromas, la que tiene una idea y otra y un negocio y hace y resuelve y está aquí para ti, para todo el mundo, y de pronto es como, ¿cómo? O sea, ¿alguien tiene una visión diferente de eso de mí? ¿Cómo así? Te pega mucho. Mucho. Y justo por eso, ¿no? Porque todavía esas capas, esa cebollita todavía no está en firme. O sea, sí, ya hay muchas cosas que digo, claro, esta es Lorena, esto sí es Lorena. Y lo empiezo a identificar más por mis emociones. O sea, cómo me siento cuando estoy siendo auténtica y cómo me empieza a incomodar cuando es la máscara, ya es un proceso que empiezo a identificar. Pero todavía no está sólido. Entonces me duele todavía. ¿Y ahorita cómo te sientes estando aquí en el podcast? No, yo feliz. Justamente, yo creo que también me he dado cuenta y por eso te agradecí la invitación, porque también me he dado cuenta que justo en estos espacios es donde soy más yo, compartiendo, hablando, exponiéndome, siendo vulnerable, incluso... es donde me siento como más conectada y donde puedo, pues claro, compartir, pero el compartir siempre va mayormente para adentro, ¿no? Es cuando te empiezas a escuchar y a tener diálogos y decir, claro. Justo ahorita te acabo de preguntar que cómo te sientes, cómo te andas aquí en el podcast, pero... Y te lo agradezco, o sea, te estoy conociendo ahorita para que todo... Te estoy conociendo yo, te estoy conociendo la gente que nos está escuchando, pero ¿qué necesitas tú para sentirte segura a la hora de que te digan ¿cómo estás? Y que tú no contestes bien? A lo mejor no tienes que contestar toda la letanía o realmente es a profundidad, realmente cómo te sientes, pero sí, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas tener para que tú digas, hoy me siento triste? ¿Qué necesitas tener en ese espacio o con la otra persona que te está escuchando? Ya, pues yo como lo visualizo es que, o sea, siempre vas a tener diferentes niveles de relaciones, ¿no? O sea, hay un nivel pues muy superficial, o sea, en el cual yo creo que es incluso aceptable que digas ese bien, o sea, si estás pasando y el señor está barriendo y te pregunta cómo estás, creo que es aceptable porque es un tipo de vínculo pues momentáneo en el cual incluso creo que podría incomodar y generar una situación que nadie sabría ni qué hacer. Estoy muy mal, señor, y el señor... O sea, no sé qué hacer con lo que me estás diciendo, ¿sabes? Entonces, como yo lo veo, pues es que depende mucho del vínculo y de la relación y de la situación, ¿no? En el vínculo más superficial del día a día, pues creo que sigue siendo válido hasta cierto punto sin llegar a la deshonestidad, como el tener esos términos genéricos, ¿no? Que lo que me pregunto es qué hace falta y para hablar con esa más transparencia en tus círculos, sobre todo más cercanos, pues yo creo que lo primero sí es la confianza, ¿no? O sea, el qué tan seguro me siento, qué tan segura me siento de ponerme vulnerable, ¿no? Porque al final justo todas estas aperturas más allá del compartir, pues expresan algo que va contra a veces de la identidad que justamente decía, ¿no? O sea, si yo me quiero presentar ante el mundo como una persona dichosa, jovial, dicharachera, etcétera, y de repente te digo que me está llevando la tristeza, o sea, entonces tengo que tener esa seguridad, esa confianza de que la otra persona pues lo va a tomar desde ese punto en el cual creo que hay mucho tabú ante las emociones que no sean la dicha o el amor o etcétera, ¿no? Entonces, y también creo que hay mucha incomprensión en cuanto a qué son las emociones, ¿no? O sea, que es algo que no me define, que es algo pasajero, que es algo que surge, que es una reacción. Entonces, pues sí, o sea, para mí es un poco el ir entendiendo que las emociones no me definen,
sino que definen mi reacción ante una situación, como ahorita. Oportunista, reacción. Cumpleaños, reacción. Entonces, o sea, es eso, ¿no? Sentir que hay esa claridad, esa tranquilidad. Y también, si te soy bien honesta, saber que hay un propósito de compartir eso. Yo últimamente no sé por qué, se me pegó mucho la palabra oversharing, como el sobrecompartir. O sea, igual que para la relación, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a compartirte un poco ese extra de cómo me siento? Que me refleje a mí, pero a la vez también a ti. Porque también, o sea, el compartir algo así también involucra o sea, normalmente o socialmente, como que piensas que tiene que haber una contrarrespuesta. Oye, estoy triste. ¿Te abrazo? ¿Te consuelo? ¿Me empatizo? ¿Pero cómo? Y por eso siento que entra esa incomodidad, ¿no? Ante el decir no estoy bien. Porque la otra persona cree o socialmente está esperado que haya una respuesta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y normalmente las emociones no son, o esa es mi experiencia, no son así, simplemente se expresan, o sea, salen y dejan tu cuerpo y dejan de tener esa necesidad de expresarse, ¿no? Pero bueno, esa es una respuesta un poco larga, pero creo que va un poco relacionado a todo lo que hemos compartido, ¿no? O sea, ¿para qué te comparto y qué necesito para decirte que estoy más allá de bien? Confianza. Ok. La confianza, justo la otra vez estaba pensando, es que es bien difícil construirla, pero bien fácil perderla, ¿no? O sea, somos como que muy tajantes y nos damos segundas oportunidades. Y también en toda esta explicación que nos diste, mencionaste la empatía, ¿no? Creo que la empatía para mí es demasiado importante, pero creo que el camino de la vida me he dado cuenta que cada quien tiene una definición de empatía. ¿Para ti qué es la empatía? Sí, tienes toda la razón. Sí es un punto muy importante justamente para, ahora sí que ponerte en los zapatos del otro, y justo eso es para mí la empatía, ¿no? O sea, tener la capacidad de entender desde dónde te están compartiendo eso, empatizar, valga la redundancia con eso, pero sin juicio. Creo que eso es lo más difícil y lo más importante, ¿no? Porque para mí la empatía sí tiene que estar libre de juicio, y libre de la expectativa o de la definición, ¿no? Algo que yo le reclamaba mucho a mi mamá, sobre todo ya en mi edad adulta, es que yo le decía, mamá, te quedaste con la imagen de Lore de 15 años y no me sacas de ahí, tengo 40 y para ti soy esa niña rebelde y tal. Y dije, ¿por qué lo ato con la empatía? Porque muchas veces sí dices, te entiendo y sé desde dónde me estás hablando, pero ya hice un juicio, ya hice una imagen de ti. Y no la voy a mover, y es inamovible. Lorena es así, y Maureen es así, y tú, pero es que no soy así, fue lo que me salió en ese momento. Por eso nos da tanto miedo y tanta vulnerabilidad al compartir nuestro verdadero momento emocional, porque piensas que, y sí pasa, que eso te va a definir. O sea, piensas que eso te va a definir y que eso va a cambiar cómo te ven. Y claro, o sea, mi mamá me reconoce como esa persona que le contestaba, que tal vez era hiriente con sus palabras, que era muy rebelde, que estaba muy enojada con su situación y demás. Y a la fecha me dice palabras como eso, ¿no? Es que tú todo le ves esto, todo le ves lo malo y todo te enoja. Y yo, pues no, o sea, sí fui así, o sea, sí reaccioné de esa manera, pero ya no soy esa persona, ¿no? Entonces, para mí la empatía es eso. Cómo conecto y cómo entiendo desde dónde me lo están diciendo, sin engancharme, sin tomármelo personal y sin hacer un juicio. Y la verdad, no es tan fácil. No es tan fácil, por eso estamos tratando de hacer un mundo más empático con estas herramientas. Ahorita estás en la charla, hablas mucho de las emociones y que has aprendido a identificarlas y también a manejarlas. Para ti, ¿cuál es la mejor emoción que reconoces que tienes y cuál es la peor? Bueno, es que de entrada ahí ponerle como esa métrica mejor o peor, pues justo cae un poco en esa ambivalencia de juzgar las emociones, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí las emociones son nuestra mejor herramienta que tenemos para... es como una especie de medidor. O sea, que la emoción es un medidor de que si lo que estoy haciendo me está acercando hacia mí misma, me está acercando hacia mis metas. Entonces, en ese sentido, para mí, cualquier emoción cumple su propósito. Ahora, hay emociones
que nosotros o cada quien construimos como un vínculo más específico con esa emoción y que desafortunadamente casi siempre ese vínculo es un poco autodestructivo. O sea, por ejemplo, yo he descubierto que casi siempre evito la emoción del miedo. Entonces, cuando tengo miedo, lo empiezo a cubrir con tristeza y con enojo, porque siempre quiero evitar el miedo, porque yo en lo personal nunca quiero sentirme vulnerable o que no puedo. Entonces, si me preguntas, o sea, en ese rango, ¿cuál es la emoción que más evito? El miedo. Pero, ¿cuál es la emoción que más me dice que estoy como soltando o que estoy en un momento más libre? La dicha, ¿no? O sea, esos serían mis extremos. Sin embargo, para mí no son mejor ni peor, sino son un indicador de que algo no estoy siendo congruente o auténtica conmigo misma. Ok, me sorprende mucho cómo manejaste la parte de la emoción y cómo la rechazas, ¿no? Por tristeza, y luego, ¿cuál fue la otra que mencionaste? Enojo. Enojo. Yo hace mucho, desde que leí el libro de Odín Dupeirón, Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, él explica el miedo. Y la manera como explica el miedo es por medio, el miedo es un dragón, y la princesa la pone en un castillo, y la princesa no sale del castillo porque le tiene miedo al dragón. En el momento que se empodera para salir del castillo, pues tumba al miedo, ¿no? O sea, tumba al dragoncito, y el dragoncito pues ya no le da, o sea, ya no le da miedo, pero se convierte en su acompañante de vida, que es el que te prevé de, a lo mejor, de hacer ciertas cosas. No que te diga totalmente no, pero sino que te lleva en esta parte, oye, pues piénsala 2 veces antes de brincar el charco, ¿no? O piénsala. Entonces, yo desde ahí aprendí o trato de ver el miedo no tanto de que como algo alarmante, sino como mi compañero de vida que me está previniendo de hacer ciertas cosas, o piensa 2 veces las cosas antes de actuar. Es algo que aprendí, pero cada quien maneja ese tipo de emociones de la manera que consideran que puede mejorar, pero pues creo que si le ponemos ese punto de vista que Odín Dupeirón comporta en ese libro, pues vemos el miedo de diferente manera, precisamente para no pasar por esa parte que tú dices, ¿no? Tristeza, y luego esta parte de rechazo, ¿no? De enojo. Y claro, a lo mejor te limita de hacer muchas cosas que sí podrías hacer. Y creo que en toda esta parte que nos compartes, siempre estás buscando como herramientas para tener una buena salud mental, ¿no? Y yo te conocí en un teatro, tú estabas actuando como la señora Pop, y yo dije, esa vieja canta bien chingona. Pero pues yo sé que siempre la actuación te da herramientas precisamente para conocerte mejor como persona, y también para manejar tus herramientas, ¿no? O sea, como que siempre como que estás inquieto, y luego también tienes esta parte, tienes la escuela de la batucada, que la verdad yo estoy yendo a clases y nunca pensé que me fuera a gustar tanto, y la capacidad que tiene ese tipo de clases, el manejar tu mente, porque te sales de tu zona de confort. Todo esto, lo que tú tienes, estas búsquedas de clases que diferentes te metes, ¿cómo te ha ayudado a ti en lo personal para tener pues mejores herramientas para manejar tus emociones y para hacer lo que la persona que eres hoy? Porque por algo te metes a ellas. Claro. Sí, yo creo que una parte, y eso es humano, es instintivo, ¿no? Es una parte de sobrevivencia emocional, en el sentido de que dices, bueno, ok, tengo esto resuelto en cuanto a mis necesidades básicas, pero yo no puedo vivir aquí, ¿no? O sea, yo no puedo vivir en este estado de depresión, en este estado de tristeza. Entonces yo creo que el detonador, al menos para mí, fue una sobrevivencia emocional, ¿no? De cómo salgo de aquí, y justo como lo mencionas, pues al menos para mí, y creo que es algo muy natural, empieza una búsqueda, un proceso, ¿no? Y para mí, en un principio, y yo creo que eso es algo que la sociedad no ha terminado de resolver del todo, es que estaba yo buscando algo afuera. O sea, yo pensé, y a mí no me criaron en ninguna religión en particular ni nada, entonces yo pensé que ese algo estaba allá afuera, ¿no? De hecho, pues ya ni les cuento todos los caminos que recorrí, pero fui traductora de un lama tibetano por 3 años, o sea, como buscando, y que ahora estudio esto, y ahora me meto a tal diplomado, y ahora estudio logoterapia, y ahora tarot, y ahora tu tía, y todo. Entonces, el proceso para mí es
empieza así, o sea, se detona ahora sí que del pare de sufrir, o sea, no quiero vivir aquí, ¿cómo sobrevivo? Y empieza una búsqueda externa, ¿no? Dentro de esas herramientas, claro, como tú dices, para mí lo más importante pues ha sido ir llenando esa cajita de herramientas, ¿no? De qué puedo ir tomando, porque ninguna herramienta, al menos a mí, me terminó de convencer, ¿no? Al final de decir, ay, esto me resuelve el 100% de las cosas, y cuando me pasa esto agarro mi martillo, y cuando pasa esto agarro mi desarmador. No, al menos para mí no existió así. Y eso me llevó a más frustración de decir, no, es que aparte no existe, ¿no? Pero sí empecé a como a tomar herramientas, ¿no? De cada uno, y ahorita les comparto un par. Pero definitivamente para mí al final de eso, y cuando pues fui dejando un poco el darle las gracias a esos procesos y decir, no, no, fue cuando dejé de buscar afuera. O sea, para mí la principal herramienta es la que compartía hace unos minutos, del autoconocimiento. O sea, al final yo sí creo que cuando te liberas de esas máscaras, o sea, va a sonar muy cliché, pero la respuesta está en ti siempre. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando lo sientes, cuando se siente bien, cuando es congruente contigo. O sea, no es una herramienta en particular. Pero ya siendo más pragmática, a mí, ¿qué me funciona? De lo que hice, y que sí puedo honestamente confesar que fue un antes y un después, fue cuando, por azares del destino y de los ads de Facebook, terminé en un seminario que se llama Sistema Isha. Yo justamente estaba empezando a salir de todo este caos de mi divorcio, acababa de entrar a un trabajo en el cual sigo a la fecha y estoy súper agradecida, y entonces yo me quería agarrar, pero con todo, o sea, de aquí no me sacan, o sea, de aquí para arriba, ¿no? Entonces empecé a buscar como, a ver, si ya me estoy empezando a sentir bien, ya estoy saliendo de esto, ¿cómo lo sostengo, no? Y bueno, en la vida me llevó para allá. Este sistema Isha fue el que más me hizo sentido actualmente, porque es muy práctico, o sea, realmente no está basado en ninguna filosofía, religión ni nada. Es un sistema que justamente está basado en conectar con tus emociones, en dejar de juzgarlas y el decir, ok, estoy sintiendo esto, ¿no? Y ve más profundo, ¿no? Y la forma que tienen ellos, pues es muy, muy, muy sencilla. Te dicen, haz ejercicio, toma agua y expresa. O sea, ellos usan la palabra expresar, que a mí me encanta, porque expresar pues no incluye o no implica resolver, simplemente incluye expresar, ¿no? Y bueno, para ellos, pues, ¿cómo funciona? Pues tienes una llamada telefónica, oye, me estoy sintiendo aquí, me enojé con mi jefe, whatever. Y lo que ellos fomentan es que no permitas que se acumule. O sea, que en el momento en el que lo sientas, lo expreses, ¿no? Y para mí, bueno, eso es una herramienta que, más allá de que agradezco haberme topado con el sistema Isha, que es algo muy básico, que yo se lo recomiendo a todos, ¿no? O sea, esa herramienta en cuanto lo siento, lo conecto. De hecho, tiene una frase que es sentir, mover, soltar. O sea, lo siento, lo muevo, y en el muevo, la verdad es que también he estado como acumulando herramientas. Una que también recomiendan ellos, en el mover es expresar, pero también es literal mover. O sea, hay veces que literal me voy a la cama y pataleo, porque hay veces que siento, y lo siento aquí como está acumulado, ¿no? Como nada más es esa tensión, esa corriente de energía que hay que sacar. O sea, al final creo que se nos olvida que somos animalitos, que somos seres que tienen esas necesidades de soltar, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo, ¿cómo lo sueltan en el sistema? Pues te dicen, tápate la boca y grita. O sea, entonces yo antes, cuando lo aprendí en la oficina, me la vivía en el baño. No, sabes, ahorita ya cada vez tengo menos de esos momentos, pero me cambió la vida. O sea, gritar, patalear y tomar esa expresión, porque le quitas la carga, le quitas el juicio, ¿no? Esa es una herramienta que les comparto, y por supuesto, para quienes estén interesados, es una asociación muy bonita, o sea, que es súper accesible en cuanto a sus cursos, seminarios, talleres y demás, y a mí me ha servido, y he hecho muy bonitas amistades de ahí también. Y pues la otra, pues yo creo que es ir construyendo hábitos, porque yo peleo mucho con eso, porque como me sentí muy incómoda toda mi vida, y me sentí, como que tuve una infancia injusta, yo tengo como la tendencia a buscar la comodidad. O sea, como al hacer lo menos posible, o a mi día empieza a las 10 de la mañana, cuando ya tomo café, o sea, busco esa comodidad. Entonces sí tengo que aceptar
que cuando estoy mejor es cuando me apego un poco más a los hábitos que son que ya sé que me hacen bien, ¿no? O sea, como el tomar agua, el comer a ciertas horas, el dormir bien, o sea, el cliché, ¿no? Pero pues sí es cierto, porque al final, al menos en mi recorrido personal, todo lo que yo juzgaba o que pensé que incluso tenía un desbalance de otro tipo, resultó ser un desbalance metabólico, ¿no? Yo tenía muchos periodos en los que me daba depresión, me daba muchísimo sueño. Yo le decía sueño incontrolable y pues desafortunadamente al menos mi mamá en su conocimiento o en lo que ella aprendió, ella es médico, ella pues no lo supo interpretar y me juzgaba, ¿no? Y me decía frases como es que tú naciste cansada. Y entonces a mí eso, el sentirme cansada me generaba un juicio, ¿no? De ¿por qué me siento cansada a las 3 de la tarde, ¿no? Pasaron años y años y tuve que llegar a un caso muy agudo de una dermatitis para que por fin me dijeran, no, es que tú tienes un desorden metabólico. Entonces, o sea, a lo que lo conecto es, o sea, la segunda herramienta es tus hábitos y conocer eso que puedes tener, porque sí, o sea, a mí hay veces que digo estoy triste y no, la neta es que me eché unas enchiladas en la noche, o sea, y eso me generó un pico de glucosa y tal, y estoy bajoneada de energía, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos cosas, expresar, mover, soltar y irte generando hábitos que uno con base en lo que también tiene en este bonito cuerpecito de lo que traiga cada quien, pues te ayuden a mantener esos estados, ¿no? Sí, y creo que eso lo vas aprendiendo, sí, con herramientas que vas aprendiendo, pero como tú dices, el autoconocimiento es súper importante para que todo lo que vas aprendiendo lo vayas aplicando, porque si no te das la oportunidad de realmente conocerte, por más que vayas a miles de cursos, no lo vas a lograr hasta que te sientas vulnerable ante ti mismo y reconozcas que algo está mal y que debes de cambiar con hábitos, con formas de pensar, y atrevernos a sentirnos vulnerables y sensibles, que eso creo que no nos lo enseñan desde chiquitos, nos enseñan pues es que no llores, hazte el fuerte, tú siempre puedes, y no es cierto, no siempre puedes y no siempre tienes que estar fuerte, ¿no? Tienes que saber cuáles son tus puntos débiles para evolucionar como persona. Y por último, me encantaría que me compartieras la frase que yo utilizo para saludar, es ¿cómo estás? Y ya, sobre la marcha pregunto, ¿y cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Tú qué frase utilizarías para tener un poco más de empatía con la gente que te rodea? Qué buena pregunta. Fíjate que me gustaría antes de contestarte eso, de lo que mencionabas ahorita me saltó también o sea, la poca capacidad que estamos teniendo socialmente de verdaderamente compartir y normalizar esta parte de las emociones, ¿no? O sea, qué tan lejos se está quedando nuestra educación en cuanto a apoyar con estas herramientas, ¿no? Ahorita mientras te escuchaba esto último, me vino a la mente, justamente me entrevistaban la semana pasada de un tema de inteligencia artificial y me preguntaban mucho de yo cómo creo que va a impactar en particular, bueno, yo me dedico más o la parte principal es al marketing digital, y cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestros trabajos, y la realidad es que ya está impactando. O sea, yo en nuestra agencia pues ya tenemos, no te diría que un recorte de personal, pero sí una optimización de presupuestos gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces mi respuesta ante esta pregunta fue, claro que va a impactar, pero siempre y cuando no se nos olvide que todo esto son aceleradores tecnológicos, son herramientas que nosotros mismos como humanos estamos creando, tal vez consciente o inconscientemente, porque lo que queremos es regresar a lo básico. O sea, para mí todo lo que está logrando que hagamos trabajos menos talacheros, menos, pues sí, de paja, inconscientemente, y es muy personal, es porque queremos regresar a esa humanidad en la cual podemos tener una tranquilidad de decir yo dedico mi vida a lo que quiero porque está la tecnología para hacer lo que no quiero, ¿no? ¿Y por qué lo conecto? Porque, o sea, creo que ahorita que mencionaste también que tengo la batucada y demás, creo que sí tenemos una responsabilidad, sobre todo desde los espacios educativos, de generar esas habilidades, ¿no? Esas habilidades que jamás lo va a poder reemplazar un acelerador tecnológico como la inteligencia artificial, y esas habilidades son el reconocer tus emociones, el autoconocimiento, las habilidades psicomotoras, que es lo que más trabajamos, por ejemplo, en Dambo, en la batucada, porque todo esto sí nos da ese refuerzo
de decir, esta es mi base, y ya después lo que haga, cómo lo haga, con qué herramientas, ya es complementario, ¿no? Pero ya me conozco. Entonces, ahí sí yo tengo mucha ilusión y muchas ganas de aportar a la sociedad desde estos espacios educativos, de cómo generamos estas habilidades y esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también un poco más de lo que compartías. Pero ¿cómo cerraría, cómo preguntaría a la gente cómo estás? Pues de entrada a mí hay frases que, o sea, que no, o sea, yo te regresaría un poco a la pregunta. ¿Tú por qué crees que preguntamos eso cuando vemos a alguien? O sea, ¿por qué va de cajón el hola y el cómo estás? O sea, ¿qué crees que está detrás de esa pregunta? Yo creo que es educación. O sea, porque creo que nadie nos pregunta, nadie nos cuestionamos, porque no nos enseñaron a cuestionar el por qué preguntamos y cómo estás. Y en automático es bien. O sea, es algo en automático que pasa. Y creo que eso es parte de la educación y falta de cuestionamiento de que, oye, ¿por qué a mí, fregados, no se me ocurre preguntar, ¿y por qué vienes vestido así? O ¿cómo andas? O ¿cómo te sientes? Creo que desde ahí es como que esta parte de falta de psicoeducación y parte de la sociedad y parte de esta parte de siempre fingir que estamos bien. O sea, es lo que yo pienso. Y por eso hoy en este podcast lo que quiero llevar es como esa reflexión. Y claro. Porque en lugar de contestar bien y tú, decir estoy, o estoy triste, o vengo de malas, dame unos 10 minutos y ahorita ya... Y que la otra persona tampoco no se enganche, sino que tenga la empatía y la psicoeducación de respetar pues el mood que llega a la otra persona. Porque no es contra ti, simplemente es en el mood que está. Ya. Sí, es que la verdad, y ahorita terminando la conversación, pues justo la verdad me haces cuestionarme mucho el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tener que ir junto con pegado un saludo con el cuestionarte cómo estás, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo detrás? ¿El empatizar contigo? ¿El saber cómo estás? ¿O el chisme? O sea, ¿qué está detrás de esa pregunta, no? Eso creo que sería algo que hay que dejarle a la audiencia también, que nos diga, o sea, ¿por qué creen que hacemos esta pregunta de entrada, no? O sea, ¿por qué tendría que ser, hola, ¿cómo estás? ¿O por qué no es, hola, qué lindo día? O sea, ¿por qué es una pregunta y no una afirmación o un compartir? Eso es algo que me gustaría dejar abierto, esa pregunta. Y yo creo, o sea, ya siendo un poco congruente con lo que estoy diciendo, o sea, yo creo que para mí, y ya me dejas esa reflexión, yo creo que sí voy a empezar a cambiar un poco... el en qué ocasiones preguntarlo y en qué ocasiones no, porque es lo que te decía, o sea, sí está ya pegado, incluso está súper metido en la mente de que entras con la recepción y hola, buen día, ¿cómo está? O sea, yo creo que me dejas primero eso, ¿no? O sea, ¿en qué momentos verdaderamente estoy preguntando desde la autenticidad y desde la empatía, y en qué momento estoy preguntando porque es lo que toca, ¿no? O sea, porque es la frase, ¿no? Y cuando sí toca, yo creo que yo pues lo cambiaría un poco más a cuestiones que sí verdaderamente crea que pueda empatizar, ¿no? Como cómo va tu día, o cómo te fue con cierta situación en particular, más que el cómo estás, porque honestamente creo que también la gente ante esto es que presionamos el switch de la autorrespuesta, bien, porque no vaya a pensar, porque no vaya a hacer, porque no quiero decir que no me quiero meter, ni siquiera quiero tocar esa zona en la que fue horrible y el tráfico y bla, 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 ¿no? Esas son dos cosas. Y otra es que sí creo que también como sociedad tenemos que empezarnos a cuestionar más las palabras per se. Por ejemplo, yo hace tiempo que dejé de usar el de nada. O sea, me cuestioné y dije, espera, ¿qué significa de nada? O sea, que no me costó nada darte esto. No, sí me costó y lo hice con gusto. Y entonces lo cambié por el con gusto. O sea, oye, gracias por esto, gracias por el otro, con gusto. Entonces, pues cerraría con eso, ¿no? O sea, yo en lo particular creo que en ciertos casos lo tengo que dejar de preguntar porque honestamente es una trabilla, una cosa ahí pegada, y en otros casos pues ser un poco más congruente con cómo, o sea, qué quiero obtener, ¿no? ¿Cómo va tu día? Sí, pues muchísimas gracias. Justo ahorita lo que acabas de decir, yo también ya he cambiado varias palabras. Por ejemplo, el mande, yo ya no lo uso. Exacto. Yo lo uso en ¿qué te puedo ayudar? Exacto. ¿O qué se te ofrece? Y la otra ya no contestó bueno, contestó aló. Me encanta. Sí, yo también. Hola. Sí. Hola. Es que estamos súper condicionados y de verdad no nos damos cuenta del poder y o sea, parece muy de semántica y de la RAE, pero no. ¿Sabes otra que me va a juzgar tu audiencia que dejé de usar? A ver, échale. Pasión y apasionado.
O sea, yo lo dejé de usar cuando me metí a la RAE y me di cuenta que estaba asociado a la pasión de Cristo. O sea, a la parte del sufrimiento, ¿no? O sea, sí me apasiona, pero desde el sufrimiento. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿por qué glorificamos el sufrir? El que el arte, el que tu trabajo y todo esto tiene que ser apasionado, tiene que ser sufrido, ¿no? Y dije, wow, o sea, ¿qué manera tenemos de no cuestionarnos y que a la final sí nos impacta porque son arquetipos sociales que traen una carga y el estar diciendo, no encuentro mi pasión, te falta pasión. Dije, wow, qué carga le estamos poniendo a las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco es que nos vayamos a volver todos semiólogos, pero sí creo que la idea es justamente cuestionarnos un poco, justo desde el autoconocimiento de quién es esto. ¿Quién soy yo cuando digo esto? ¿Lo estoy repitiendo o sé lo que estoy diciendo y lo quiero expresar de esa forma, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Lore, por este espacio, por darme la oportunidad de conocerte más. Creo que es como la 5ª vez que te veo y creo que pues hay veces que haces empatía con gente y que quieres darte la oportunidad de que pertenezcan en tu vida y créeme que tú eres una de ellas. Y pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de ¿y cómo estás y cómo andas? O en mis redes personales, @maurinterán. ¿Tus redes? Mis redes son lorena.jordan y ahorita pues justamente estoy impulsando más en todo, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, y estoy impulsando más la academia Dambo, que es Dambo, D-A-M-B grande O_org, y desde ahí pues es una plataforma en la cual espero generar muchísimos productos educativos. Sí está enfocado alrededor de la percusión del tambor, pero justamente ahorita estoy desarrollando un producto para workshops empresariales, desde el cual, desde la dicha, desde la diversión, desde la música, el tambor, queremos empezar a meter esos temas un poco más incómodos, ¿no? Pero ahí metiditos para que vayamos generando desde un lugar cómodo y seguro esta conciencia, ¿no? Entonces eso, lorena.jordan y sobre todo dambo_org. Pues muchísimas gracias y recuerden poner sus comentarios, me dará mucho gusto leerlos para ver cómo andan.